las últimas lluvias podrían agravar la situación del dengue y chikungunya en el país. Salud Pública ya detectó 100 casos más en una semana y señalan que el virus se va expandiendo por todo el país. 955 casos se han registrado de chikungunya en nuestro país, 100 más que la semana pasada, principalmente en el área central. Estamos hablando de casos específicamente en Fernando de la Mora, en donde tenemos 159 casos, Villa Lisa 158, Luque 122 y San Lorenzo con 132. Asunción también es otro lugar en donde ha tenido en esta semana un crecimiento importante con 132 casos. Los casos de dengue, por otro lado, suman unos 2.227. En algunas zonas se ha detectado la presencia cruzada con el virus del chikungunya. Todos en zonas en donde tenemos brotes prácticamente, que son en Caguazú, específicamente en Coronel Oviedo, en Canindiyú, en donde en este momento se está observando como una meseta en Salto Guairá, pero sí están incrementándose los casos en Curuguatú y también en Alto Paraná. Preocupa al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social que los casos de dengue y chikungunya se han expandido más allá del área central. Este mes se espera una importante cantidad de lluvias, por lo cual la recomendación por parte de las autoridades es la de invertir 5 minutos diarios para limpiar los posibles criaderos de mosquitos.